Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Pura Verdad. Y hoy día estamos con una talentosa actriz uruguaya con corazón chileno que ha participado de grandes producciones audiovisuales y además ha tenido una importante y destacada carrera teatral, docente, dirigente y además defensora de los derechos humanos. Con nosotros la estupendísima Liliana García. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, Catita, pero qué presentación. Bueno, así nomás es la cosa, pues. Gracias, gracias, Catita, qué amor que eres de persona. Ay, estoy muy feliz, Lili, de que estés con nosotros, de haber podido ya coordinar los tiempos para tenerte aquí. Así que muchas gracias, Lili, por darte este momento con nosotros. Gracias a ti, Catita, por tu excelente programa y gracias a Chile Actores por abrir este espacio a su comunidad, porque es súper importante que nos conozcamos más profundamente entre nosotros para poder seguir defendiendo nuestros derechos desde la unión y desde el afecto entre los colegas. Tal cual. Oye, Lili, ya, vamos a empezar esta conversa al tiro porque no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho tema. Dale. Y para empezar, me gustaría un poco explorar en profundidad en tu historia como actriz, porque comenzaste en Uruguay, pero queremos remontarnos un poco más a ese tiempo en que tú decidiste ser actriz. ¿En qué momento nace ese interés y cómo fue para ti tomar finalmente esa decisión? La verdad que yo siempre cuento que fue un impulso irracional, porque en todo lo que tenía que ver en el colegio, en el tema de arte, ¿no? Yo nunca me metí en grupos de teatro, en nada, en nada. Yo estaba más bien en la parte de escribir, saqué un diario en el colegio con unos compañeros, siendo muy chicos, ¿no? Ya. Teníamos un diario que se llamaba Lengue Lengue. El Lengue Lengue es esta especie de caña de pescar y era porque nosotros pescábamos todas las copuchas, las noticias que había en el colegio e incendiábamos a la gente en este diario. Era una cuestión como bien divertida y bueno. Y luego nunca me quise integrar, me habían pedido varias veces, porque siempre faltaba gente en el grupo, qué sé yo, de teatro. Y un día iba en un bus, yo iba a un colegio en el centro de Montevideo y vivía para el lado del aeropuerto Carrasco, digamos, en un barrio que Ujú. se llamaba Malvin, se llama. Y iba en un bus por 18 de julio, ya tenía como 16 años, y vi un cartel, una pizarra escrita con tiza en la puerta del Teatro Galpón de Montevideo, que es un teatro grande, independiente, que decía inscripciones a la escuela de teatro. Me tiré del bus, golpeé la puerta y pregunté si me podía inscribir. Me atendió un señor que estaba ahí de guardia porque no era, era el cuidador del teatro, que ¿Mm? le decían Malevo, y me dijo, no, de ninguna manera. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me ¿Por dice, de qué? ninguna manera, me dice, porque estás de uniforme de colegio, tenés que tener 18 años, que obviamente no los tenés, y y no, y esto no es para ti, mira el colegio que vas, porque yo a un colegio privado. Ya. Porque en Uruguay la enseñanza pública era una cuestión muy, además de ser muy buena en esa época, era muy, una cuestión como muy arraigada, muy establecida. Entonces, había este prejuicio de que una persona de un tipo de colegio como el que yo iba, nunca se, o sea, no era para meterse en el ambiente de teatro, qué sé yo, prejuicios de la Ya. época, estupidez. Claro. Pero este señor me cortó la cabeza de primera. Y nada, pero como yo soy perseverante, Y eso te cargó, yo creo que eso fue lo que más ganas te dio. como yo soy perseverante, logré
hablar con una persona del teatro. Fui días y días, a golpear la Mm, puerta y siempre estaba él en ese horario, porque era un horario que la gente no estaba funcionando ahí. claro. Y era el horario que yo salía al colegio. Entonces, hasta que finalmente me atendió una, que hoy es actriz y directora, en fin, una compañera de teatro, una actriz, y, y dice que le insistí tanto que dijo, ay, no sé, voy a hablar con la directiva y voy a probar a ver si Mm, podemos aceptar a esta chica que es más joven. Yo tenía mm, en ese momento 16, ponele, y la escuela tenía que tener 18. 18, Y claro. me aceptaron, me pusieron cantidad de pruebas, di muchos exámenes teóricos, prácticos. Era muy exigente en ese momento entrar a una escuela de teatro. Mm, O sea, yo por suerte tenía una educación teatral grande porque desde chiquitita me llevaban al teatro, desde muy pequeña, y había visto mucho teatro. Y no solo era el interrogatorio del teatro que habías visto, sino del que habías leído, de lo que claro. habías leído, la formación en literatura. O sea, me salvé porque tenía una buena formación académica del colegio y porque hacía un tiempo estaba teniendo unas clases particulares de historia del arte con un intelectual artista fabuloso de Uruguay que se llamaba Florio Parpagnoli. Y yo estaba yendo a su casa con un grupito pequeño, acordate que estábamos en Qué dictadura en esa época. entretenido. Sí, Como, con un grupito pequeño de gente y este señor que era un magnífico intelectual, un italiano estupendo, nos estaba como formando. Había mm, gente del audiovisual, gente de diferentes cosas, de la poesía, de la literatura, y, y había uno o dos actores. mm. Y después de eso, digamos, cuando me integré al teatro, a la escuela de teatro, seguí con estas clases de historia del arte durante mucho tiempo con Florio Parpagnoli, que fue una formación muy importante para mí. Qué lindo, sí, pero además Sí, eras muy chica, como ese interés en el arte y como profundizarlo así, increíble. fue una formación muy buena en realidad y Mm. agradezco mucho y, y agradezco mucho a Florio, esté donde esté, porque fue un exquisito, era de un buen gusto impresionante y de una cultura vastísima, así que, y fue unas clases que mi mamá me anotó de forma particular con él, o sea, porque a mí, en fin, fue una historia Te de mi mamá gustaba. también. Obvio. Sí, sí. Oye, ¿y cómo recuerdas esos primeros años ya haciendo teatro en Uruguay, en la escuela? ¿Cómo fue para ti empezar a experimentar finalmente el teatro? Mira, la verdad que nunca me fue muy difícil, pero yo empecé en una escuela, en el Teatro El Galpón, como te decía, Ujú. que a poco andar en la escuela de teatro, porque primero había como un curso que, no sé cómo decirle, que era como que te Claro. preparaban para el primer año de escuela. Eh, y luego empezabas el primer año. Yo ya estaba cursando el primer año cuando la dictadura cívico-militar de Uruguay interviene el Teatro El Galpón. Mm, ¿Qué significa esto? Que en una mañana de mayo X se mete al Teatro El Galpón, ocupan la sala. Es un teatro muy grande y tenías una entrada al costado donde hacia el piso segundo, en el piso 2 estaba toda la escuela de teatro y luego había otro piso con todo lo que era la formación en títeres y el taller de títeres. mm, Bueno, cierra, ocupa el teatro, le quitan el galpón a sus verdaderos dueños, que eran los integrantes activos del galpón, y los empiezan a perseguir, que eran las actrices y los actores que manejaban la institución. La mayoría de ellos logran asilarse en la Embajada de México qué y fuerte salen todo. de Uruguay. Otros fueron perseguidos y encarcelados, y quedamos un grupo, digamos, flotante, por decirlo así, de los que éramos alumnos de escuela. Algunos alumnos de escuela se fueron con los integrantes del Galpón que se exiliaron en México. Ujú, Otros nos quedamos. A mí me ofrecieron irme con ellos, pero yo era más chica, mis mm, papás todavía estaban en Uruguay, porque luego tocó que mis padres se tuvieron que exiliar, pero mis papás todavía estaban en Uruguay y no quise tomar la decisión de irme a México. Tampoco me quería mm. ir, pero aparte también era una decisión muy grande que también pasaba por mis padres, porque en Sí, esa época claro. te tenían que dar un permiso.
Sí, para pues todo, tus absolutamente, padres, si eres ¿no? chica. Claro, entonces, bueno, finalmente ahí ya estaba más grande, pero igual en esa época se necesitaba un permiso hasta los 21 años, Mm, no como ahora que con los 18 puedes tener un permiso. claro. Bueno, la cosa es que nada, que me quedé y se me ocurrió invitar a mis compañeros de generación y a algunos un poco más grandes a mi casa, a Malvin, a hacer algunas reuniones para ver cómo seguíamos para adelante en realidad. Mm, Entonces de estas reuniones surgió ir a hablar con un gran actor uruguayo y director que también lamentablemente falleció, que se llama Roberto Fontana. Le decíamos Berto Fontana, muy conocido, eh, que él era nuestro profesor de impostación de la voz, de vocal, en la escuela de teatro. Y él estaba viniendo de una gira internacional con un grupo de teatro. Entonces, fuimos a hablar con Berto a pedirle consejo y yo, la verdad que fue una iniciativa que tuve. Le dije a Berto si era posible que él nos siguiera dando clases, pero que se mm, extendiera, no solo de educación de la voz, que teníamos que buscar un lugar que en principio lo podíamos hacer en en la casa de mis padres. claro. Ojo, todo esto sin preguntarle a mis padres, ¿no? Que además era un compromiso, porque era gente que estaba igual siendo seguida, perseguida. Mm, Un actor, ¿me entendés? Como él y todo. sí, Bueno, claro. la cosa es que él dijo que sí, pero que en la casa de mis padres no. Él dijo, obviamente, Mm, porque era un compromiso para mis padres, claro, que también lógico. eran personas de izquierda, etcétera. Mm, Bueno, la cosa es que por lo menos eran personas opositoras al régimen, que era una sí, claro. dictadura cívico-militar. Mm, Entonces, bueno, la cosa es que empezamos a buscar locales y un grupo muy simpático uruguayo que es muy particular, que se llama los Montevideo Players, que es un grupo de ingleses que tienen un local donde ellos hacían de repente música tipo jazz o cosas de cámara y se juntaban ahí a tomarse sus whiskies y tenían también un grupo de teatro y qué sé yo. Fuimos a hablar con ellos y nos acogieron y nos ayudaron. wow, Entonces ellos nos prestaban este local a cambio el de espacio. pequeñas cosas, que nosotros hiciéramos aseo, qué sé yo, pequeñas Mm, cosas, pero era un cambio súper humano para que nosotros pudiéramos desarrollarnos. Y este profesor, que fue muy inteligente, este actor, nos hizo hacer dos grandes espectáculos, podríamos decir. mm, Uno que era sobre el siglo de oro español, entonces eran escenas de obras, canciones y poesía. Y el otro que era sobre teatro rioplatense contemporáneo, que era lo mismo, era un popurrí de escenas de obra, canciones y poesía, donde uno se podía mostrar lógico. a nivel de actuación, de interpretación, en una gama bastante amplia, ¿no? Mm, Y cuando estuvo esto preparado, estas pruebas, digamos, de escuela, porque igual él nos seguía dando clases de voz, había traído a otra compañera actriz que trabajaba en expresión corporal, que era una genia en expresión corporal, Felisa Gessier, para que nos diera una mano. Bueno, a todo esto, de alguna manera, durante un año y algo se formó esta petita escuela. claro. Y él inteligentemente, cuando estuvieron los montajes preparados, invitó a la comisión directiva el otro teatro independiente importante de Montevideo que quedaba abierto, que era el Teatro Circular de Montevideo. Los Perfecto. invitó en masa a venir a ver estos montajes. Entonces les dijo, yo tengo estos hijos huérfanos, de los cuales me hice cargo, pero yo no puedo seguir solo con esto, así que creo que tienen que estar dentro de una institución. ¿Por qué no se los llevan ustedes? Y ellos nos invitaron a integrarnos a la institución para terminar la escuela, que quedaba poco, poco Wow. tiempo de terminarla, y tenían un grupo ya de teatro de nuestra misma generación. Mm. Fue una lucha integrarnos porque estos nos odiaban, no querían que nosotros nos integráramos. Qué Fue atroz. una lucha, pero lo logramos y al final armamos un grupo donde todos terminamos siendo grandes amigos, grandes compañeros. Muchos ya no están entre nosotros, he perdido grandes Mm. amigos de la vida y compañeros del escenario ahí.
que surgieron a partir de ese grupo. Y apenas Oye, terminamos la escuela, yo me integré al elenco estable del Circular, inmediatamente, incluso un poco antes de terminar la escuela. qué interesante la historia, Lili. Sigamos avanzando y ya lleguemos a Chile, que te instalaste ya en Chile en los años 80 y entraste a la teleserie de Canal 13. Cuenta un poco cómo se dio la oportunidad finalmente de llegar a la televisión chilena. Eso en realidad fue suerte y azar. Yo llegué acá y si bien conocía a mucha gente del medio chileno, conocía a la gente más mayor y a alguna gente joven, porque por los Mm, festivales de teatro internacionales yo conocía gente que había viajado con el Teatro Ictus, conocía mm, a Delfina Guzmán, a Nissim Sharim, a Claudio Di Girolamo, también conocía que eran los más jóvenes, a Roberto y Elsa Poblete, que no sé por qué los nombro juntos, mm. porque no son parientes, ¿no? Pero a Roberto Poblete y a Elsa Poblete, a, a otra gente, a Soledad Enríquez, en fin, conocí a otros compañeros Mm, de Chile. Pero yo me vine a Chile porque mi pareja era un actor chileno, Mauricio Pesutich, en ese momento, del cual yo estaba esperando un bebé. Y él estaba trabajando ya en televisión y trabajaba en teatro también mucho. mm. Entonces, a través de él, conocí a la gente del medio, porque él se reunía, salía a cenar con amigos, qué sé yo. Y en esas vueltas conocí a Oscar Rodríguez, con el cual Mauricio tenía una amistad y Oscar un día me dijo, me gustaría, no sé si probarte es la palabra, pero me gustaría ver cómo funcionas en televisión, porque sabía que yo venía hasta con un pase intersindical de teatro, yo venía con una Mm, trayectoria teatral. mm, Había empezado muy joven, pero tenía una claro, trayectoria. Entonces, ¿cómo funciona? Porque tú sabes que no es lo mismo funcionar bien en teatro que funcionar bien en en televisión. televisión, claro. Entonces me invitó para un personaje en una teleserie y me invitó para los últimos 10 capítulos. La teleserie se llamaba Semidios. Mm, de acuerdo. Entonces, ahí hice un personaje pequeño que, en fin, que aparecía en la historia los últimos 10 capítulos. Y después me invitaron para otro un poco más grande, en una teleserie que se llamaba Matilde de Dos Verdes. Ujú, Y ahí ya tenía un personaje con más participación donde podía desarrollarme más como actriz, porque el otro era como una niña que ayudaba a su padre en el campo a esconder a uno de estos de los mellizos de Semidios. claro. Pero este otro ya tenía un poco más de historia para poder demostrar actoralmente si tú rendías o no rendías. Mm, Y luego siguió la cosa, pero no entré a la televisión por el camino que uno suele trabajar, que es o por un casting o sí, claro. porque tienes una trayectoria en televisión que te conocen. No, la verdad es que entré porque me dieron una oportunidad, porque conocía mi trayectoria teatral de Uruguay. Mm. Oye, y a ver, como si tú tuvieras que pensar, ¿qué personajes tal vez de esas primeras teleseries que hiciste como que te marcaron o significó un mayor desafío para ti? Eh, Mira, en la teleserie, creo que se llamaba Bravo, donde yo hacía un personaje que era una secretaria que se llamaba Miriam. Eso fue para mí súper difícil y siempre siento que quisiera ahora tener la oportunidad de hacerlo, porque yo estaba hace poco en Chile y tenía Mm, que hablar en un tono un poco de comedia, era el personaje, en una cuerda de comedia, tenía que hablar como chilena. mm, Y no, obviamente que no pudo haber resultado. Primero porque el chileno, la voz popular chilena, o el acento chileno, es uno de los más difíciles del idioma español. sí, De absolutamente. imitar, es uno de los más Mm, difíciles de sí. imitar. Segundo, porque tenía muy poco la oreja en este país con el tema Mm, de los modismos, de las cadencias, de todo. Entonces sí. me fue difícil, no lo logré como yo hubiera querido y siento que es una asignatura pendiente que tengo
de hacer un personaje popular chileno que me salga bien, por supuesto, y que sea creíble, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces, yo cuando hago bromas y todo, yo puedo imitar un Mm, acento chileno popular. No sé si vos me habrás escuchado, pero lo puedo hacer. El claro. tema es haberlo podido desarrollar como corresponde, Mm, y eso es una espinita, casi una pena que me quedó dentro, porque me hubiera encantado que eso hubiera salido muy bien, porque también me hubiera dado margen para desarrollar la carrera por diferentes caminos, porque después a uno lo encasillan mucho. mm. Entonces a mí me han dicho muchas veces, ah, no, es que tú no puedes hacer tal personaje porque no eres chilena. Me lo han dicho cantidad de veces. Sobre todo, fíjate tú qué raro en los últimos años, cuando yo ya tenía una carrera hecha en Chile. ¿En serio? Sí, entonces eso como que ni siquiera te da la oportunidad de probarte, porque si me Claro. haces un casting a Mm, fondo y me probás, veamos si soy capaz o no de hacerlo, ¿me explico? exacto. Pero te diría que eso es una asignatura pendiente que me quedó. Mm. Oye, Lili, y hablando un poco también de ese periodo, ponte tú ya en los años 90, además de hacer televisión, hacías mucho teatro. Me gustaría un poco que recordáramos una obra en particular que hiciste que se llamaba Sangre, de Peter Brook, y que tuvo además una gira en Chile y una temporada en el Teatro Young Vic de Londres. ¿Qué significó para ti ese proyecto? Ese proyecto fue algo muy maravilloso. No era Peter Brook, es Pete Brooks, es un alcance de Sí. nombre. Ay, no. Pete Brook, que es Mm, un director londinense que trabaja en Londres, director, creador y también dramaturgo, que fue un hombre muy revolucionario de la escena off London, ujú, funciona hasta el día de hoy, se convirtió también en profesor de universidad y tal, un hombre muy inteligente, muy creativo, muy arriesgado a nivel de creación, un artista arriesgado, que vino a hacer un taller a Chile. Anteriormente había hecho otra obra que se llamaba El Ascensor. Yo en ese taller no intervine. Intervine en este segundo taller que era algo que tenía él en su cabeza basado en la novela, bueno, se le puede decir novela negra o novela amarilla, según el país, ¿no? En las novelas policíacas, ¿no? mm, Como una base de una línea policíaca muy tradicional, como puede ser Chandler, por nombrarte un autor, ¿no? ajá, Entonces, en base a eso, nos reunimos muchos actores, hicimos el mm, taller. Éramos muchos, mujeres y hombres actores, que hicimos compañeras y compañeros que hicimos este taller, y el taller se fue agudizando la exigencia y él seleccionó a dos actores, a Hugo Medina y a mí, para seguir con la obra. Hicimos una obra que la improvisamos un poco con Hugo y que después la terminamos de escribir. La escribió Pete, pero con ayuda nuestra, con mm, muchísima ayuda nuestra. Y esta obra se llamó Sangre y tenía una puesta en escena fantástica y muy extraña para la época, que era que él había hecho como una pantalla de cine y nosotros teníamos desniveles de aparición en el escenario y parecía una proyección cinematográfica y no una obra de teatro. Y por debajo nuestro había varios compañeros que se arrastraban por el piso, moviendo estos cubos y moviendo estas cosas para que todo pareciera que nosotros caminábamos y no caminábamos, que estábamos en diferentes niveles. qué entretenido. Lo que importaba era la proyección de la imagen Mm, hacia el público. Luego se hizo y otras compañías de teatro hicieron este trabajo y qué sé yo, pero de lo que yo vi en Chile, Pitt fue el primero que propuso esta innovadora técnica. mm, Y bueno, y después la llevamos al Jan Vic de Londres, que es el teatro experimental, podríamos decir, o de teatro más joven del Old Vic. mm. En una esquina de Londres está el Old Vic, que es un teatro grande, inmenso, qué sé yo, este, y a mitad de cuadra de la de vereda al frente está este otro teatro más pequeño, que son salas de teatro de propuestas más de loft Mm, o de propuestas más modernas o posmodernas o no más sé cómo innovadoras. llamarlas, Mm, más innovadoras. Y fue una experiencia maravillosa. Trabajamos,
un tiempo largo, estuvimos como un mes. No solamente hicimos funciones en el Jambic, hicimos gira también por diferentes teatros eh, de Inglaterra y de otras partes, digamos, y llegamos a otros lados. Qué Pero fue una entretenido. experiencia extraordinaria que tengo un recuerdo precioso. Y fue muy, bueno, porque teníamos que actuar en inglés, ¿no? Sí, po. Era la exigencia de la gira. Y eso fue una exigencia que también yo había aprendido inglés de chica, había aprendido inglés en el colegio y también había tenido desde los 6 años clases particulares de inglés hasta llegar al proficiency. Así que ahí Y te bueno, manejas ahí. Perfecto. podía hablarlo, Mm. podía hablarlo. No es lo mismo hablarlo que actuar, ¿eh? Es muy Sí, me difícil actuar imagino. en otro idioma, es muy difícil, Sí, me pero imagino que bueno, sí. todo se puede. Los actores estamos preparados para la guerra, así que Es todo se verdad. puede. Oye, Lili, y poco después de hacer esta obra, llegaste a protagonizar la primera teleserie de Mega, que fue Rosabela. Sí. Oye, a todo esto este año se reestrenó a través de la plataforma Mega Go, no sé si sabías, pero Ah, no tengo, ¿qué no tenía recuerdos? idea. ¿Y cuál es esa Sí, plataforma? No tengo idea. una plataforma de Mega, Ya. Mega Go se llama. Oye, ¿cómo recuerdas ese trabajo? Ese trabajo lo recuerdo con un infinito amor, porque te cuento, Cata, que tú también sabes de ese trabajo. Yo llegué después, llegué en Yo a sé todo que dar. llegaste después, pero tú Sí, conoces cómo se armó ese trabajo, sí. porque nosotros llegamos ahí y no había nada. O sea, a mí me contrataron para irme yo estaba en un contrato en el 13, era mi canal, yo había estado en el 13 Mm, siempre, ¿no? Esto estamos hablando del año 97, 98, ¿verdad? 97 por ahí. Sí, Porque yo estaba 97. haciendo adrenalina en el 13, Mm, 97, ponele. Yo había entrado en el 13 en el 88, o sea que la carrera que había desarrollado en Chile era en el 13. mm, Y me llaman para este proyecto de Mega, me invita don Ricardo Miranda, mm. que era el señor de las teleseries. Él había empezado con las áreas dramáticas, primero con ProTab, un área dramática de producción independiente, y luego terminó como director del área dramática de Canal 13. De Canal 13, claro. Claro, cuando estábamos haciendo Adrenalina, hubo problemas con la dirección del Canal 13, porque Adrenalina planteaba temas que a la dirección del Canal 13 no le gustaba, Mm. y mucho menos a la comunidad católica que estaba vinculada a Canal 13. Que Se lo planteaba encontraban temas inmoral. que encontraban inmoral, hablar de chicos que podían fumar marihuana Mm, o de chicos que tenían relación siendo adolescente, un embarazo adolescente. Entonces empezaron a censurar muchos temas y esto mm, terminó en que salió de Canal 13 don Ricardo Miranda. Fue muy grave lo que mm, pasó. Entonces cuando don Ricardo Miranda se fue de Canal 13, nosotros seguimos con Adrenalina hasta terminarla, que aparte mm. tenía mucho éxito la teleserie. Sí. Era muy absurda esta cosa, ¿no? Mm, Esta censura. Y, y él se fue a lo que en ese momento era Canal 9 y lo llamaron para que armara un área dramática. Entonces, creo que fui una de las primeras personas que llamó don Ricardo. A Ricardo le gustaba mi forma de trabajar, que era muy, no sé, era muy preocupada de muchas cosas, Metódica, sí, Matea. metódica. Entonces me llamó para irme al Mega y, y fui como a formar, que fue lo más lindo de todo, como a formar un grupo de teatro independiente, Mm, porque no había nada. Cuando yo llegué a ese lugar, don Ricardo me dice, bueno, imagínate que aquí, si me abre una puerta, se puede hacer vestuario. Era un lugar de cemento que se te paraban los pelos de punta porque era horroroso, que tenía ay, qué... unas ventanas hacia el exterior todas rotas. Era una cosa horrible. Y uno decía, me tengo que imaginar esto, me tengo que imaginar que esto puede ser un lugar que acoja a actrices, actores y a un equipo de producción. Y así empezamos. Mm, O sea, yo llevaba, la gente se acuerda, hay compañeras y compañeros que se acuerdan que yo llevaba en el auto maletas de ropa de mi casa, cosas de mi casa, vasos, mm, jarrones. Era como un grupo de teatro independiente, así tal empezamos. cual. Entonces, eso le dio una mística y un amor por el trabajo
que yo creo que por eso salió adelante y le fue bien a esa Mm, producción y a la otra que vino después, porque había algo que no era no, porque esto se encarga producción del canal. No, porque claro. producción del canal éramos nosotros, ¿me entendés? Ah, no, porque esto de vestuario no me gusta. Bueno, lo siento, es lo que hay, ¿cachai? O sea, Tal cual, haciéndolas todas, todas, participando todas, absolutamente de todo. de todo se quedaban que quisiera hacerle un homenaje a Pamela Soriano, que falleció no hace mucho, una gran compañera guionista. Me acuerdo de ella y del grupo de guionistas que se quedaban hasta las 2 3 de la mañana escribiendo en el canal, que nosotros pasábamos por arriba, por producción, Mm. terminábamos de grabar a la hora de los búhos, tardísimo. Y pasábamos y ellos nos pasaban los libretos y nos decían, a ver, ayuden, lean, ayúdennos a corregir algunas cosas, qué sé yo. Y fue un trabajo que se hizo desde el amor y desde la seriedad, ¿me entendés? Porque le pusimos mucho a ese trabajo Mm, y mucho sacrificio. También un homenaje a mi queridísima Lily Ross, ¿me entendés? Que se sacrificó sí, mucho por esta teleserie. A Enzo Viena, que también partió, que vino de la Argentina y que fue un compañerazo de trabajo, que fue súper bonito lo que hizo y cómo se relacionó con nosotras, un famoso director, actor y también director argentino, sí. que vino a hacer esta teleserie que lo pasamos verdaderamente bien. Bueno, a don Ricardo Miranda, que tampoco está, mira, hemos perdido tanta gente que, Sí, qué que es heavy, brutal, muy mm, terrible, muy terrible. Y bueno, fue un trabajo que salió muy bien por eso. sí, le fue Luego, muy bien además a la lamentablemente, teleserie. sí, luego lamentablemente se cortó también en el trabajo que tú hiciste Mm. posterior, este, que se llamaba A todo dar. A Todo Dar, en A Todo Dar, que tú estuviste ahí con ese precioso personaje que salías del fondo de la laguna. No, ese fue en Algo está No, se cambiando. fue, algo está cambiando en el otro. Después, En A después. Todo Dar tú hacías, en A Todo Dar, Que hacía la hija del concejal, exacto, que teníamos una historia de amor con el hijo del alcalde. Era eso, como la historia un poco eso. de Romeo y Julieta. Teníamos eso. Eso, que los dos se odiaban y que no los dejaban pololear. Exacto. Sí, 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 Sí. sí, sí. Bueno, Hoy, dime. esos recuerdos tú sabes, porque tú entraste en un momento que recién se estaba asentando ese lugar, esa área Así es. dramática. Es una pena que después no haya continuado, que la Sí, hayan cortado de esa manera sin darnos la oportunidad que nosotros con sacrificio hubiéramos podido seguir adelante con esa área dramática. Fue una pena que se seguramente. cortara de esa manera, sí. Absolutamente. Porque además le iba bien. Le iba Sí. muy bien, o sea, muy bien. Nosotros entramos a competir en el medio, en el mercado, con dos canales que tenían una historia súper importante, que eran Canal 13 y Canal 7, y tenían esta lucha de teleseries, que los Mm, días que se estrenaban las teleseries de los dos canales era como una guerra sin cuartel. total. O sea, Sí. y nosotros nos metimos en el medio de esta lucha y rompimos los ratings Sí. posicionando una tercera opción de teleserie. Y eso es muy difícil de hacer. Y lo hicimos, la verdad, que con Absolutamente. el puro sacrificio personal. Entonces, si nos hubieran dado la oportunidad de seguir, nosotros hubiéramos podido asentar esa área dramática y seguiría funcionando hasta el día de hoy. Mm, No quiero decir con esto que el área dramática que haya ahora sea mejor o peor, pero nosotros nunca tuvimos tanta plata como hay ahora, nunca tuvimos tantos recursos como hay ahora. Nosotros estábamos solos frente al mundo en esto, sí. pero lo Fue hubiéramos podido seguir haciendo, fíjate. absolutamente. Oye, Lili, ¿puedes creer que ya se nos pasó el tiempo? Mamma mía. Pero, o sea, heavy, porque nos faltan 80.000 temas por hablar, pero para cerrar, creo que es importante, porque también tú has tenido una trayectoria importante como dirigente y como defensora del gremio actoral, que por supuesto además fuiste parte del Consejo de Chile Actores. En ese sentido, ¿cómo ves las demandas que se hacen hoy internacionalmente con la huelga de Hollywood, por ejemplo, por las condiciones de los actores y actrices? ¿Cómo ves eso? Sí, tuve el privilegio, el honor de estar 9 años en el Consejo de Chile Actores.
Mira, veo que es un momento muy difícil para el desarrollo de nuestra profesión, sobre todo para las generaciones jóvenes, porque tenemos que defender algo que es muy inabarcable. Tenemos que defender nuestra imagen en medios de comunicación y en nuevas tecnologías que se nos van de las manos y que es muy difícil de controlar. Lo que está pasando en Hollywood con la huelga que empezó con los guionistas y se sumaron actores y actrices, que me parece fantástico que estén en esa postura, es para defender nuestro futuro. El futuro en todos los soportes audiovisuales y radiofónicos. El futuro de los actores en los teléfonos, que es algo bien incontrolable. El futuro con respecto a la lucha con el anime, con respecto a la lucha con los avatares, con respecto a la lucha con que usen nuestra imagen para convertirnos en, hablando mal y pronto y no tecnológicamente, en un monito animado que puede sustituir nuestro trabajo. Entonces creo que es una lucha muy importante de la cual actores, actrices tenemos que tomar conciencia y tenemos que estar dispuestos a salir a pelear por ello, porque no solo se está jugando acá el futuro de los que hoy están trabajando en televisión, que son pocos, muy pocos, con respecto a lo que es todo nuestro medio, ¿no? Sí. No solo se está jugando eso, sino que se está jugando el futuro de ponerle las cosas claras a las plataformas internacionales. Las plataformas internacionales que usan y abusan del trabajo de autores e intérpretes y que, además de usar y abusar de este trabajo, ahora no están ni siquiera dispuestas a negociar. Las plataformas que lucran con nuestro trabajo de una forma desmesurada y que ganan millones de millones, lucran con los derechos originarios de los autores y con los derechos conexos de los intérpretes y ejecutantes. Y eso es algo que el mundo tiene que conocer y tiene que saber. Tiene que saber que es lo mismo que pasa con Internet, que los servidores de Internet que ofrecen nuestro trabajo lucran con nosotros y tampoco tienen muchos límites. Apenas hemos logrado algunas cosas. Entonces, la gente tiene que saber que el uso y abuso que se hace por parte de los dueños de servidores y de plataformas es un uso y abuso que va en perjuicio del trabajo creativo, en perjuicio de la interpretación y en perjuicio del mundo de las artes y de la cultura. Absolutamente. Ay, Lili, no puedo creer que se nos pasó el tiempo, que teníamos que hablar más de televisión, de cine, mucho tema contigo, tan entretenido, pero de verdad no sabes cómo te agradezco que te hayas dado este tiempo para conversar con nosotros. Muy interesante. No me tienes que agradecer, Catita, yo te agradezco a ti que tengas este espacio, vuelvo a repetir, le agradezco a Chile Actores y les deseo que les siga yendo estupendo como les está yendo con este espacio, al frente de él a ti, Catalina Olcay, preciosa compañera de trabajo también, mujer comprometida con lo que hace, con la sociedad y también divina actriz. Así que encantada de haber conversado contigo. Linda, preciosa, te mando un beso gigante. Muchas gracias, Lili, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando y por supuesto los dejo invitadísimos para que escuchen el próximo capítulo de La Pura Verdad. Un besote, Lili, te quiero, besos. Yo gracias. También, querida, chao. Chao, chao. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.